Incertidumbre frente a los alcances que tendría en Colombia el desescalamiento de las acciones militares de sus Fuerzas Armadas. Creo que hay altos riesgos de que se produzcan situaciones complicadas o que se acabe llegando a un cese de fuegos bilateral que estacione las tropas colombianas al ejército y a la policía y a la Fuerza Aérea y por lo tanto acabamos en el peor de los mundos. El presidente Juan Manuel Santos ha advertido que no se trata de un cese al fuego bilateral y que responde a reducir la intensidad de la guerra tras la tregua unilateral a la que se comprometieron nuevamente las FARC. Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. La decisión genera controversia y hace parte del último acuerdo conjunto al que llegaron el Gobierno Nacional y el grupo terrorista en medio de las negociaciones de paz que desde hace 32 meses adelantan en La Habana, Cuba. El desescalamiento no puede consistir simplemente en que cesen los ataques contra las fuerzas militares, sino en que cesen los ataques contra la sociedad civil, que los actos de la sociedad civil, que los actos violentos y criminales contra la sociedad civil cesen. Ya vimos cuáles fueron los frutos del pasado desescalonamiento del conflicto. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Carlos Eduardo Bueno Vargas, explica las condiciones en las cuales será llevado a cabo el desescalamiento de las acciones militares desde el próximo 20 de julio. Los generales retirados Fernando Tapias y Néstor Ramírez, desde ángulos opuestos, analizan y debaten sobre el impacto que tendrá al interior de las tropas este acuerdo logrado entre las delegaciones del gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la incertidumbre y las preguntas que quedaron abiertas luego de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciara que desde el próximo 20 de julio desescalará las acciones militares contra las FARC. La noticia, en un documento conjunto, las delegaciones del Gobierno Nacional y del grupo terrorista acordaron que mientras las FARC mantengan la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas, el gobierno pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de sus acciones militares durante 4 meses. El punto clave de esta noticia. Hasta ahora, el país desconoce los alcances que en la práctica representa un desescalamiento en estas condiciones y una reducción de la intensidad de la guerra. La decisión fue tomada en momentos en que las FARC ejecuta una fuerte arremetida terrorista en diferentes lugares de la geografía nacional. El acuerdo para la agilización de los diálogos de paz y lo que las partes han denominado desescalamiento del conflicto fue dado a conocer 4 días después de que la organización terrorista de las FARC anunciara desde La Habana que iniciaría un cese unilateral al fuego a partir del próximo 20 de julio. En particular, acordar sin demoras los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación. 2 medidas anunciadas en el acuerdo, leído por los representantes de Cuba y Noruega, países garantes de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, acaparan ahora la atención del debate frente al desarrollo de los diálogos de paz que el próximo 19 de julio cumplirán 32 meses de haberse iniciado en Cuba. Las FARC-EP, como medida de desescalamiento, mantendrán la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Por su parte, el Gobierno Nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP.
Al asegurar las FARC que mantendrán la suspensión unilateral de sus acciones, que califican de ofensivas, puede interpretarse que el grupo criminal descarta el plazo de un mes que había impuesto a su anunciado nuevo cese unilateral al fuego a partir del próximo 20 de julio. El acuerdo contempla que dentro de 4 meses las delegaciones harán una evaluación del cumplimiento de las medidas acordadas. Y aunque en el mismo comunicado conjunto el gobierno señaló que continuará persiguiendo el delito y que no tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza con sus armas coerción sobre las comunidades, quedó claro que desde el mismo 20 de julio iniciará un desescalamiento de las ofensivas militares contra el grupo terrorista de las FARC. Las FARC hoy se comprometieron a mantener la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Y si ellos suspenden su ofensiva contra el país, nosotros también estaremos dispuestos a desescalar las acciones militares. La decisión, señaló el mandatario Santos en su alocución del domingo, no significa la declaratoria de un cese al fuego bilateral. Este desescalamiento no es, repito, no es un cese al fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un acuerdo definitivo. En medio de estos acuerdos, que según las partes buscan bajar la intensidad del conflicto, el presidente colombiano lanzó una advertencia y un ultimátum a la agrupación criminal de las FARC. Nuestras Fuerzas Armadas están listas para un gradual desescalamiento. Si las FARC cumplen, si no cumplen, estarán listas para enfrentarlas con toda la determinación y la contundencia con que siempre lo han hecho. Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. Los recientes anuncios son un ingrediente más para la controversia entre quienes defienden el modelo de paz que negocia el gobierno del presidente Santos con las FARC y quienes cuestionan las condiciones del proceso de negociación. A juicio del procurador general Alejandro Ordóñez, el gobierno está cediendo a las exigencias de las FARC hacia la pretensión de un cese bilateral al fuego. Ya vimos los frutos sangrientos y dolorosos del pasado desescalonamiento, donde se amarra a las fuerzas militares y la FARC tranquilamente diseña sus actos ofensivos y tenemos lo que tuvimos recientemente. Por su parte, el fiscal general Eduardo Montealegre ve coherente que el gobierno responda con un desescalamiento de acciones militares a la suspensión unilateral de acciones ofensivas por parte de las FARC. Si hay una tregua por parte de las FARC, constitucionalmente la fuerza pública se ven en la obligación de bajarle la intensidad del conflicto.